El día de hoy vamos a ver acerca del tejido conectivo sanguíneo. Quiere decir que vamos a hablar acerca de la sangre. Ya en la sesión anterior habíamos visto el tejido óseo y hablábamos que el tejido óseo dentro de una de sus funciones corresponde a la parte hematopoyética. Quiere decir la formación de los elementos formes que correspondería a la formación de la sangre. Entonces pasamos al tema. Bien, el tejido sanguíneo entonces corresponde a un tejido conectivo muy especial porque es un tejido que no está prácticamente estático o ubicado en un solo lugar, sino que es un tejido que se encuentra en movimiento, ¿sí? Por lo que su característica es una sustancia semilíquida. Está formado por diferentes componentes, ¿no? Dentro de las cuales está sumergido un líquido el cual le vamos a denominar plasma, y dentro de él vamos a encontrar los diferentes elementos formes, como son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. Entonces, la sangre, ¿sí? Va a tener un volumen aproximado de un 8% del peso corporal. Quiere decir que el peso que tenemos nosotros, si le sacamos el 8%, ese sería el volumen de sangre que equivaldría. Tiene un pH de 7,4, ¿sí? Ligeramente alcalino. Dentro de las funciones de la sangre podemos mencionar una función respiratoria, porque la sangre se encarga de transportar el oxígeno a través de la hemoglobina, desde los pulmones hacia los tejidos, y también se encarga de transportar el dióxido de carbono de estos tejidos hacia los pulmones y posteriormente eliminarlos. Dentro de una función nutritiva, porque en la sangre también va a ir partículas de lípidos, partículas de glúcidos, ¿sí? Partículas de proteínas, los cuales van a ser absorbidos a nivel del tracto digestivo a través de las vellosidades intestinales, en este caso en el intestino delgado. Tiene una función excretora porque transporta, ¿no? Estos desechos metabólicos de todo lo que corresponde a nuestra digestión y otros tipos de procesos metabólicos, y lo va a realizar hacia los riñones. En los riñones, lógicamente, se va a filtrar, recuerda que esa es su función del riñón, va a filtrarlo y después será botado, ¿no? A través de la orina los diferentes desechos. Eh, Otra función que tiene la sangre es una función defensiva, puesto que dentro de sus elementos formes corresponde al glóbulo blanco, se encarga de la parte inmunológica, o sea, la defensa de nuestro cuerpo. Entonces estos glóbulos blancos o leucocitos se van a encargar en sus diferentes tipos del mecanismo defensivo. Tiene una función termorreguladora, ya que mientras va recorriendo la sangre a través del cuerpo genera calor, entonces ese calor aumenta la temperatura corporal, ¿no? Lo cual nos genera una homeostasis de temperatura en el organismo. Dentro de los componentes de la sangre podemos mencionar al plasma sanguíneo y a los elementos formes. Entonces el plasma sanguíneo es la parte líquida, ¿sí? Que actúa como un medio para que pueda circular estos elementos formes. Y el elemento forme corresponde a todas las células sanguíneas que se encuentran dentro de la sangre. Dentro de estos elementos formes mencionamos a los eritrocitos, llamados también glóbulos rojos o hematíes. Tenemos la hemoglobina, que es la proteína que transporta al oxígeno. Tenemos los leucocitos, tenemos los trombocitos. Y dentro de los leucocitos podemos mencionar diferentes grupos: los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos, los monocitos y los linfocitos. Y cada uno de ellos tiene una función específica. Entonces, el plasma, sus características, que es de color amarillo claro, debido a la bilirrubina, ¿no? Que es un desecho que se genera por parte de la hemoglobina. Este plasma a su vez contiene minerales, ¿no? Contiene sales como el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio, algunos fosfatos o sulfatos que se van a encontrar circundantes dentro de él. También va a presentar estructuras de proteínas como el caso de la albúmina, ¿sí? El cual se encarga de conservar la presión y quien provoca la viscosidad de la sangre. Por eso que la sangre decimos que es semilíquida. Contiene también estructuras de fibrinógeno, los cuales van a intervenir dentro del proceso de coagulación cuando se activan las plaquetas.
Tenemos globulinas que transportan sustancias que van a generar anticuerpos dentro de nuestro organismo. Dentro de los elementos formes tenemos a los eritrocitos, llamados también hematíes o glóbulos rojos. Estos tienen una característica particular, que cuando están en su estado maduro, o sea, en su estado circundante dentro de la sangre, van a carecer de núcleo y organelas. Por lo tanto, al carecer de organelas y núcleos, no se van a poder reproducir. Su cantidad va a depender mucho del sexo de la persona. Siempre en el varón va a haber mucho mayor cantidad de glóbulos rojos que en el caso de las mujeres. El tiempo de vida promedio es de 120 días o 4 meses de vida. Y lógicamente después van a morir en la zona del hígado y del vaso. Se va a encargar de transportar gases, como el caso del oxígeno o el dióxido de carbono, y regula la parte del pH de nuestro organismo, ¿no? Entonces regula el ácido base de todo nuestro organismo. La hemoglobina es una proteína, ¿sí?, que se va a encargar de transportar ya sea oxígeno o dióxido de carbono. Si es oxígeno, para nosotros no hay problema. El problema es cuando hay exceso de dióxido de carbono, ¿no?, porque se genera una saturación dentro del organismo y puede provocar mareos o asfixias. Su cantidad va a depender del sexo también, ¿sí? Por cada decilitro de sangre encontramos 12 a 14 gramos de hemoglobina. Entonces la hemoglobina es importante en el organismo. ¿Por qué? Porque permite determinar ciertas enfermedades, como el caso de la anemia. ¿Sí? Entonces cuando la hemoglobina se altera en el organismo, podemos determinar ese caso de anemia, ¿no?, en nuestro torrente sanguíneo. Los leucocitos corresponderán pues a la parte de los glóbulos blancos, que son células que se van a especializar porque cada una de ellas tiene pues una función de tipo específico. En este caso todos los leucocitos van a trabajar en la parte inmunológica contra la invasión o infección que se genere, ¿no?, a través de microorganismos, bacterias, virus o cualquier tipo de objeto o agente que tiende a dañar nuestro cuerpo. Entonces ahí entra a tallar todo lo que son los leucocitos. Dentro de la clasificación mencionamos a los neutrófilos, que constituyen la primera línea de defensa del organismo. ¿Sí? Poseen lisosomas que se encargan en este caso de fagocitar bacterias. El lisosoma viene a ser un organelo que se encarga de degradar todo lo que ingresa a este neutrófilo. Los basófilos son células que poseen histamina y heparina, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una alergia, entran a tallar estos basófilos, como por ejemplo la gripe. Muchos de nosotros en esta época de frío estamos propensos, ¿no?, a tener una gripe estacional. Entonces, una de las características de la gripe estacional, comenzamos a estornudar y comenzamos a secretar mucus. Entonces, eso de ahí es provocado por la histamina que generan estos basófilos. Quiere decir que el famoso catarro de la gripe, el estornudo, la mucosidad, es producto de esta histamina que se está elaborando. ¿Sí? Los basófilos están actuando para poder contrarrestar el ataque viral que está generando esta gripe. Bien, entonces intervienen en cuadros de alergias y también intervienen en cuadros de anticoagulación. Los eosinófilos es otro grupo, llamados también acidófilos, ¿sí?, que participa en el caso de intoxicaciones, en el caso de parasitosis, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos algún tipo de parásito en el cuerpo, muchos de estos eosinófilos van a ir, ¿no?, a atacar al parásito interno. Y lógicamente en una muestra de sangre procesada, cuando se haga la lectura se va a salir eosinófilos muy altos. En el caso de los monocitos, corresponde a otro grupo más, constituye la segunda línea de defensa del organismo. ¿Sí? Estos son más móviles que los anteriores y ellos fagocitan todo organismo y se encargan de trasladarse de un lugar a otro, ¿no? Están circundando todos los tejidos, protegiendo lógicamente a nuestro cuerpo. El otro grupo que también está en mayor cantidad son los linfocitos. ¿Sí? Son células sanguíneas que se originan en el caso de la médula ósea roja
Y aquí encontramos dos tipos de linfocitos, ¿no? Los linfocitos B y los linfocitos T. El linfocito B porque se produce en el vaso y el linfocito T porque se va a activar en el timo. Intervienen ambos en la parte defensiva. El primero, el linfocito B, interviene en la inmunidad humoral, que consiste en la producción de anticuerpos, o llamados también plasmocitos. Y el linfocito T también interviene en la inmunidad, pero a nivel celular, ¿sí? Y también va a consistir en la eliminación de estos organismos que atacan a nuestras células. De ahí tenemos a los trombocitos. Los trombocitos, o también llamados plaquetas, ¿sí? Se encargan de la parte de la coagulación de la sangre, sobre todo cuando tenemos casos de alguna rotura del tejido o tenemos un sangrado, ¿no? Ya sea interno o externo, las plaquetas entran a tallar ahí, generando lo que nosotros llamamos el paso de la hemostasia, ¿no? Para formar el tapón plaquetario. Entonces, estas células sanguíneas intervienen en la coagulación, inhiben a la heparina en el tejido dañado y fagocita complejos antígenos, anticuerpos y algunos virus, ¿no? Su tiempo de vida es entre 7 a 12 días dentro del organismo y son destruidos lógicamente en órganos como el hígado. Listo, jóvenes. Entonces, hasta aquí la sesión del día de hoy acerca del tejido conectivo sanguíneo. Que se encuentren bien de salud. Nos vemos hasta una próxima sesión.